qué es la otra cosa que aparece? Aparece, por ejemplo, el templo, el tema del templo. Aparece claramente una representación utilizando el lenguaje iconográfico helenístico romano del templo, con el lulav y el etrog, que son los dos símbolos de Sukkot. Y recuerden ustedes, la fiesta de Sukkot está asociada íntimamente al templo, porque el templo de Jerusalén por Salomón fue erigido inaugurado en la época de la fiesta de las cabañas. Y aparece, por supuesto, la menorá, ¿sí? Significa que lo que él trata de asociar es el templo de Jerusalén con el monte Moriah, que es la tradición exegética que nosotros conocíamos. Pero si nosotros lo vemos aquí, tenemos que entender los códigos de la historia, ¿sí? Ahora, acá simplemente quería mostrarles que de manera de representar el templo en Dura Europos, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en la numismática de Bar Kokhba, en las monedas. Como ven, es la misma representación de templo, y aparece también el lulav y el etrog. Y por supuesto, la menorá, que lo vemos en el mosaico de la sinagoga en Tzipori. Ahora, esto lo tengo que hacer, ¿sí? Yo estoy muerto, pero igual lo quiero hacer por ellos. Fíjense lo siguiente, tenemos otro lugar, que es Beit Alfa. Beit Alfa, la sinagoga de Beit Alfa fue excavada por Sukenik, que nosotros mencionamos en la historia. Es la primera sinagoga descubierta y excavada en la tierra de Israel. Fue unos hitos del sionismo de la década de los años 20, 1929. Era el testimonio más claro de la continuidad de la existencia judía entre las primeras sinagogas de la época antigua y, por supuesto, el judaísmo moderno que volvía a su tierra. Y probablemente esta sinagoga haya sido, como nosotros vemos en los restos arqueológicos, de forma de basílica, que era un edificio de los romanos, luego adoptado por los cristianos para sus construcciones religiosas. Y también la sinagoga utiliza el sistema de basílica, que son, por ejemplo, las columnas, y luego tenemos la nave central. Y en la nave central tenemos un mosaico espectacular, que solo eso sería un seminario. Analizar el mosaico, que es un texto teológico. Y tiene, por ejemplo, tres grandes paneles. El del norte, que es el que está más cerca del rollo de la Torá, como ven en la representación de la menorá y del arca, porque es donde se encuentra el templo, el rollo de la Torá. Luego aparece el zodíaco, en donde aparece nada menos en plena sinagoga el dios Helios, ¿sí? Con la cuadriga, es decir, un tema mitológico en plena sinagoga. Y luego aparece lo que me interesa a mí, que es la representación de la escena de Akedat Yitzhak. Ahora, lo que es interesante es que sabemos también quiénes fueron los que hicieron el mosaico. Aparecen los nombres de los autores, que lo conocemos en otra sinagoga de la Galilea, y es Mariano y su hijo Janina, que eran artistas, digamos, conocidos de la zona. Vamos a ver ahora el texto. Después tengo una imagen más importante, pero me interesaba porque los colores son cercanos al original. Y quiero que vean lo siguiente. La historia, desde el punto de vista narrativo, se tiene que leer de izquierda a derecha. Lo que ven acá aparecen los sirvientes, luego aparece acá Abraham, significa que hay que leerlo de izquierda a derecha. Pero ¿cómo fue hecho el mosaico? De derecha a izquierda. ¿Y cómo lo sé? Porque fíjense, se quedó sin lugar, calculó mal. No hay lugar para el asno, entonces solamente le quedó la mitad del cuerpo, ¿sí? Es decir, no tenía una tojná, un programa, ¿sí?, en computadora para calcular exactamente cómo lo tenía que hacer. Ahora fíjense, lo vamos a hacer muy rápido. Acá tenemos tres registros. Tenemos la escena de los sirvientes, en el centro tenemos al carnero y luego tenemos la escena de Abraham. Vamos a hacerlo rápido. Nosotros tenemos a los dos sirvientes. La Torá, como es muy común en la Torá, no identifica mucho a los personajes. ¿Quiénes son los dos sirvientes? Al autor del bíblico no le interesa. Pero en el pensamiento rabínico, muy inspirados e influidos por la lectura grecorromana de la literatura, no puede haber un personaje que no sepamos quién es. Y el problema es quiénes pueden ser esos dos personajes. El Midrash los conoce. Ishmael y Eliezer busca en la historia qué otros personajes hay para darles una identidad. Ok, sigamos. Fíjense, tenemos la escena que para nosotros es tan importante, el momento del sacrificio, ¿sí? Y entonces tenemos esta escena, llegados al lugar que le había dicho, construyó allí a Abraham. No, esta es la escena la que él quiere representar. Ahora fíjense que cuando nosotros comparamos las dos escenas,
dura Europos, es fiel realmente al texto. Porque ¿qué es lo último que hizo Abraham? Tomó el cuchillo para matar a su hijo. Lo primero que hizo es, construyó allí Abraham el altar, dispuso la leña, ató a Isaac, lo puso sobre el ara y entonces alargó la mano. Lo último que hizo fue tomar el cuchillo. ¿Qué es lo que hace en esta escena? Ella tiene el cuchillo antes y de colocarlo en la ara. Significa que vemos que el autor, él está releyendo la historia. ¿Qué lo muestra? Mucho más violento Abraham. Abraham ahora ya, el hijo cuando lo coloca todavía no sabe que lo van a degollar. En este momento está seguro que lo van a degollar. ¿Sí? Ahora, antes de llegar a eso, quiero analizar separadamente a Abraham. Por un lado, tenemos una diferencia fundamental. Vemos la cara de Abraham. Acá vemos la espalda de Abraham. Significa que realmente el autor aquí quiere que veamos la cara del futuro asesino. Quiere que le veamos los ojos. Y nosotros lo estamos viendo a Abraham. Aquí, por ejemplo, él se ve liberado de esa obligación. No sabemos cómo se ve Abraham. Y en segundo término, fíjense lo siguiente. ¿Qué tiene Abraham por sobre el cabello? ¿Qué es? Un aro. ¿De dónde viene ese motivo? Por supuesto, es un motivo pagano, como lo vemos, por ejemplo, en el siglo II de Apolo, y luego este mismo tema es adoptado por la iconografía cristiana. En San Vitale tenemos el Melquisedec, ¿no? Siempre aparece la imagen del halo. Significa que es un artista que usted está utilizando elementos iconográficos del mundo pagano y cristiano, y también la lectura de Abraham es visto también en su condición de santo. Fíjense, por ejemplo... ¿Pero esos nombres están originales? Isaac y Abraham. Sí, ¿No después es yo lo voy a Photoshop? mostrar. Tengo 5 minutos todavía. ¿Sí? 3. ¿Cómo? 3. Fíjense, por ejemplo, lo siguiente. Fíjense a Isaac. Lo que menos ustedes pueden esperar, que Isaac tenga en este caso 25 años, como decía Josefo, y en este caso, por ejemplo, sea alguien que está dispuesto a ser sacrificado. Fíjense, es un bebé que está horrorizado, ¿sí? Y entonces eso nos recuerda una tradición que aparece en el Midrash. Los rabinos también eran sensibles, y dice, en ese momento Isaac aceptó de boca hacia afuera que lo maten, pero en el corazón decía, ¿quién me salvará de mi padre? Es decir, vemos entonces que el artista era realmente sensible a lo que sentían los personajes. Esa dimensión de los sentimientos que nos faltan en el texto bíblico expreso, lo trata de manifestar por medio del arte del artista. Y por último, fíjense lo siguiente, lo voy a hacer muy rápido. Aparece la mano, ¿no? La mano ya la vimos, pero fíjense la diferencia de la mano. En esta mano aparecen rayos, como el sol, mientras que en esta no aparece. ¿De dónde toma el tema de los rayos del sol? Fíjense, el sol invictus. Es el mismo motivo después del Cristo, también como el sol. Y acá aparece la mano como si fuera el sol. Es la representación de la divinidad, un tema pagano. Y si no me creen que eso es lo que él tenía en cuenta, fíjense, aparece aquí la mano como el sol, y aparece aquí Helios, que es el dios solar, con la cuadriga. Como ven, acá aparece Helios y la cuadriga, y acá aparece el sol. Como ven, es el mismo eje, ¿sí? Para que lo interpretemos. Y acá aparece Helios, como aparece el Cristo. Es decir, todos utilizan el mismo lenguaje iconográfico, una vez entre los judíos y una vez entre los cristianos. Una vez es el dios Cosmocrator y en otro caso es el Cristo, pero siempre, incluso puede ser el mismo artista. Por último, fíjense, aparecen acá los nombres. Identifica, como si fuera un cartoon, identifica Isaac y Abraham y coloca las dos palabras claves. Lo que dice Dios o el ángel, Al Tishlach, no lo mates, y aparece Ineyahai, que es lo que va a reemplazar finalmente a Isaac. Ahora, fíjense acá, él remarca la cola, porque él quiere remarcar que está a las espaldas de él. Ese motivo no es simplemente una lectura midrashica nuestra. Fíjense algo que no habíamos notado. Miren esto. Sí, como una joroba. Él marcó la cola. Él quiere que entendamos bien que la proporción, el ay está detrás de mejorado. Y por último, fíjense ahora, el ay. Fíjense, el ay está en una posición no natural. ¿Qué esperaríamos? Que estuviera parado sobre 4 patas. Está colgado. ¿De dónde viene el tema que está colgado? Y acá es el tema del Midrash. En el Talmud Sudor y Anatán, que es un Talmud arameo, dice: y Abraham levantó sus ojos y vio, y aquí un carnero que había sido creado en el crepúsculo de la creación del mundo. Significa que Dios ya tenía programado como parte de la creación aquel que habría de reemplazar a Isaac. Dios nunca pensó que Isaac habría de ser sacrificado, y por eso ya preparó el carnero como parte de su plan de creación.
Este Midrash lo conocemos de Pirkei Avot, donde dice 10 cosas fueron creadas a la hora del crepúsculo y entre ellas el carnero de Abraham. Y por último, y con esto termino, fíjense que cuando hacemos la lectura notamos algo excepcional. ¿Sí? No, esto lo vamos a parar. Esto quiero. Fíjense, el centro es el cuerno. ¿Lo ven? Es decir, que toda la perspectiva es que la vista se centre en el cuerno. Entonces, fíjense lo que dice el Bereshit Rabbah, dijo Rabbi Hanina en nombre de Rabbi Yitzhak: todos los días del año Israel se enreda en los pecados y se complica con problemas. Y el día de Rosh Hashanah ellos agarran el shofar y lo tocan y son recordados frente a Dios. Y Él les perdona. Y finalmente serán salvados por medio del cuerno del carnero. Es decir, el texto acá ilumina lo que hizo realmente el artista, señalar el elemento de salvación, el instrumento de salvación, que en el cristianismo es por supuesto el Cristo resucitado y sacrificado, y en este caso es el carnero. Muchas gracias.